Bueno, hace unas semanas, quizás meses, no sé, me llamó Claudio Wortsman con esta invitación que me halagó, me sorprendió. Porque ¿qué hace uno que tenga que compartir con el resto? Y además, cada uno de nosotros es único, irreemplazable, inigualable. Y me metí en una introspección profundísima. Me costó mucho y además recibía estas instrucciones de Marcelo y Alejandro, que era relájate, pero profundiza, revela algo, pero no tan profundo. Le conté una revelación y me dice, mejor eso no. Me fue bien difícil y estuve muy nerviosa el jueves y el viernes. Y finalmente el viernes en la noche, mi hija Linda me acompañó y nos intoxicamos de películas, de historias, y me permitió entregarme a esto que es estar con ustedes y compartir lo que yo hoy día tengo para ofrecerles, pero que me parece que cada ser humano tiene para ofrecer cuando se conecta con lo que ha sido su vida, que yo creo que la vida es una lucha para todos. Yo aprendí a leer a los 4 años de edad en un living de mi casa de muñecas, en una casa que quedaba en el cajón del Maipo. Eso cambió mi vida. Yo soy periodista, imagínense lo que significó aprender a leer y a escribir. Y desde ese día leí miles de libros, literalmente. Y fui una excelente alumna, la mejor del curso, buena compañera, presidenta del curso. Un ejemplo, hice mi bat mitzvah y curiosamente subí a la Torá, leí la Haftará, con un rabino en ese minuto revolucionario que además nos propuso, a mí y a mis compañeras de bat, que usáramos talit y kipá, y nos asustamos. Me arrepiento, habría sido la primera en Chile. Cuando terminé el colegio, descubrí que tenía una reputación ganada. Mi apellido es Salvo, en esa época estaba de moda la enciclopedia Salvat, así que todo el mundo me conocía como la enciclopedia Salvot. Yo sabía un montón de cosas, pero insuficientes para lidiar con la vida. Y me puse algunas metas en ese minuto. Tenía una pediatra, que no sé si estará acá, la Betty Gottlieb, que me dijo, Jenny, la gente inteligente tiene que estudiar cosas donde pueda mandar. Entonces me pasó a buscar un día a las 6 de la mañana en mi casa, me llevó con ella al hospital, al consultorio, a su consulta privada, para que yo descubriera lo bueno que era ser médico. Y la verdad, lo que descubrí es que no me interesaba nada dónde le dolía a la gente. Lo que me interesaba saber era qué le hacía doler, qué le pasaba en su vida, qué lucha estaba dando, qué había de vuelta en su casa cuando dejaba al doctor. Eso determinó mi vocación por ser periodista. Entré a estudiar periodismo y descubrí 2 cosas. Una, que podía hacer todas las preguntas que quisiera a gente que en condiciones normales habría estado a años luz de mí. Trabajé en el Mercurio, en el cuerpo reportajes, que en esa época, para los más jóvenes quizás no sepan lo importante que era, estoy hablando de fines de la dictadura militar, principios de la democracia, donde ahí eran páginas y páginas de historia y donde pude firmar con mi nombre. Y nunca me voy a olvidar que mi mamá me pidió que no me olvidara de ella y por lo tanto inauguré la costumbre de firmar con los 2 apellidos. Fue la primera vez, después muchos me copiaron. Luego me fui a Televisión Nacional de Chile a crear la unidad de investigaciones, también en tiempos difíciles. Y me tocó contactar, debo haber entrevistado a casi todos los presidentes, ministros, autoridades de la región de América Latina en esa época. Pero como judía, por supuesto, lo más impactante fue entrevistar a Shimon Peres. Él había venido a Chile y me dieron la exclusiva. No sé si porque era judía y era más seguro que yo hiciera la entrevista o porque me la había ganado. Pero llegué al hotel Carrera, nunca me voy a olvidar. Entré a su pieza, que era un cuarto muy grande con un living y al otro lado el dormitorio. Y mi debut fue Shalom, Mainyanim, Shmi Jennifer Salvo, Ani Yehudiá. Y Shimon Peres se sorprende tanto, me agarra en los cachetes y me dice, Sheine Meidale. Eso soltó el ambiente de manera extraordinaria. Me pidió que lo acompañara a elegir la corbata que se iba a poner para esta entrevista en televisión. Y mientras paseábamos por su dormitorio, su maleta, su ropa desordenada, yo le dije, explíqueme, ¿y qué hace en Chile? ¿Qué viene a hacer una persona de su fama, reconocimiento internacional a este país que está perdido en el fin del mundo? Y me dijo algo extraordinario y que creo que tiene todo que ver con lo que nos ha pasado en los últimos meses. Me dijo, vengo a hablarle a la comunidad palestina, porque si ellos no se organizan, así como nos organizamos nosotros al inicio del Estado de Israel, no vamos a tener paz.
Necesitan organizar un Estado palestino con las mismas herramientas, con el apoyo de la diáspora palestina. Yo he pensado mucho en esto en los últimos meses. Y cuando se lo he contado a un par de amigos en esta semana, reflexionando sobre mis clics, la gente me decía, sí, pero la plata de los palestinos baja más. Yo me imagino que en la época que nosotros mandábamos dinero y hoy día cuando se manda dinero a Israel por el Ken Yesod, también los palestinos deben decir, esa plata no va a ayudar gente, va a comprar armas. La desconfianza nos separa tanto cuando podríamos mirarnos con otros ojos. Bueno, a él lo volví a entrevistar en Israel. Esa foto de abajo es los dos sentados en Tel Aviv, una experiencia extraordinaria que me marcó. Y en paralelo con el periodismo, debo contarles que hay otra cosa que me marcó en esa época, y que fue la fortuna de poder viajar. Viajé mucho, viajé mientras era estudiante universitaria y viajé como periodista. Lo más interesante es que yo sabía que viajar, que era mi sueño, era algo difícil, había que tener muchos recursos, no era mi situación en ese momento. Entonces todos los años nuevos, después de las 12 de la noche, yo daba una vuelta a la manzana con una maleta, porque era la superstición para poder viajar ese año. Hice muchos viajes desde ese entonces hasta ahora, muchos. Pero recuerdo uno en especial. Me fui a Europa, me invitaron muchas veces gracias a mi fama. Me invitó muchas veces el gobierno de Israel y muchas veces otras instituciones. Entonces me invitaron por 4 semanas a Europa y yo decidí conseguirme que el pasaje fuera un año válido y di vuelta. Me aceptaron. Y le dije a mis papás, parto, me tomo un año en Europa mochileando. Mis papás horrorizados me dijeron, ¿cómo se te ocurre? La universidad es lo primero, hay que terminar, no vas a volver, no te vas a titular, es esto aterrador. Entonces el control fue no darme la bolsa de viaje. Y yo dije, ¿qué hago? No puedo quedarme aquí. Entonces tenía un amigo que vendía joyas en la calle en Bellavista. Conversé con él y me dio una bolsa de joyas a consignación. Recorrí Europa, estuve en Berlín, en Viena, en Salzburgo, en París, en Madrid, vendiendo joyas en la calle, como miles de vendedores ambulantes, regateando en 5 o 6 idiomas distintos y arrancándome en ocasiones de la policía. Fue una experiencia extraordinaria descubrir que yo era capaz de hacerlo sola. Y sobre todo a los jóvenes quiero decirles que en esa época era mucho más difícil, no había internet, no había cómo bajar los datos, a qué hotel irse, dónde alojarse, no había cómo sacar plata al cajero automático, tenía que llevarme toda la plata en un bolsillo que llevaba en el cuerpo. No había cómo llamar por teléfono, no había celular, tenía que llamar collect a mi casa por pagar y conseguirme un teléfono público donde meter las monedas y que fuera silencioso para conversar con mis papás una vez a la semana. Esa sensación de poder también me transformó. Es la sensación de poder hacer lo que uno quiere y que hay que lucharla un poco nomás, no tanto. Y le diría que también me permitió descubrir que cuando yo viajaba no había apellido, no había colegio, no había barrio, no había fama. Era yo quien quería ser. Y me inventé miles de veces. Canté en la calle, conocí gente extraordinaria, me alojé en algunas casas de personas fantásticas, construyéndome una manera de ser. Esas cosas fueron clave. Otra cosa clave, diría, en mi vida fue la época en que me tocó ser joven, que fue el fin de la dictadura de Pinochet y el inicio de la democracia. Hoy en día, yo no lo he logrado nuevamente, es bien difícil sentirse heroico haciendo el trabajo que uno tiene que hacer. A mí me tocó, especialmente en Televisión Nacional, pero también en el Mercurio, enfrentar temas que no se podían. En el Mercurio no se decía detenidos desaparecidos y a mí me tocó entrevistar a las víctimas el día en que salió el informe Rettig, que resumía las violaciones a los derechos humanos. Me pasé una semana entrevistando gente que era víctima de eso. Y además me tomé la libertad de llamar a profesores del Instituto Hebreo, que yo sabía que tenían historias que eran reservadas, discretas, dolorosas, y que tuvieron la generosidad de contármela. Me pasé una semana llorando con ellos y escribí. También entrevisté víctimas del otro lado, fui justa, lo más que pude. Y el día domingo que tenía que salir mi artículo, no salió publicado. Y el lunes cuando llegué, mi editor me dijo, disculpa, es que no alcanzó el espacio. Habían 5 entrevistas a analistas jurídicos, constitucionalistas, políticos relevantes, y ninguna historia que hablara de la gente que estaba en ese libro, en esa investigación. Y me acuerdo otra ocasión increíble, en Televisión Nacional se cumplía un aniversario del golpe y nos piden hacer los mitos.
la legua armada, algunos mitos que eran transversales a la historia de esos años. Y cuando estamos a punto de salir al aire, un día antes, hay una llamada del presidente Elwin a mi jefa, que era judía más, Patricia Politzer, y le dice: Patricia, esas historias no pueden salir al aire, nos jugamos la democracia. Había habido ejercicio enlace, boinazo, los que somos más viejos sabemos, los más jóvenes no se acuerdan. Y tuvimos una reunión increíble, que era hablar, ¿qué es primero? ¿La libertad de expresión o la democracia? Nunca he protagonizado una conversación más potente para un periodista. Y elegimos la democracia y nos salieron las historias. A mí me parece que eso cambió mi vida. Y bueno, después de esa historia, de esa vida profesional, lo más relevante, por lejos, han sido mis hijos. Nicole está por ahí. ¿Me ves? Ella ha sido tan generosa estas semanas de escucharme en el auto, de ida y vuelta, en la casa, sobre mis clics. Y me regaló una frase maravillosa. Conversamos sobre las cosas que me han marcado, algunas más íntimas que esta que estoy compartiendo con usted. Y nos emocionamos las dos y me dijo: mamá, admiro tu capacidad de aprender de cada una de las cosas que te ha pasado. Y yo creo que ella es una lección cotidiana para mí, y me imagino que los hijos lo son para cada uno de nosotros. Y bueno, esa foto donde está mi amor Carlos y mis hijos es mi posibilidad de haber recreado después de esa época y de esos viajes, ya ahora en estos tiempos tranquilos, recrear una vida con dos preocupaciones: la construcción del amor en el sentido más profundo, más potente, más dulce, más contenedor, y mi vínculo con la política, que se ha ido expresando de otra manera, que es a través de preocuparme hoy día de cómo las comunicaciones colaboran a las políticas públicas, de cómo construimos cercanía entre los ciudadanos, entre la gente y los gobiernos, cómo administramos lo que las redes sociales hoy día permiten, que es una sociedad tan participativa, tan crítica, inmediata, espontánea, lista a responder, con aparatos públicos que son mucho más duros, más rígidos, y que les cuesta contener esas cosas. Y como me importaba tanto la política, me busqué un político que me acompaña. Lo elegí bien, hace como 9 años. Hoy día Carlos es ministro del gobierno Bachelet, lo cual me enorgullece muchísimo. Y me enorgullece mucho porque cuando conversamos de lo que esto significa, no tiene nada que ver con el ego. Tiene todo que ver con la posibilidad de transformar, de hacer cosas por la gente, de sentir que las decisiones que uno toma, las energías que uno mueve, las cosas que uno empuja, hacen diferencia. Compartíamos cómo esto que a veces a la gente, mucha gente me ha dicho, siempre la política un desastre, cómo te gusta la política, la desconfianza que genera la política. Y yo en estos meses, compartiendo con él, he descubierto una cosa extraordinaria, y es que a nosotros las políticas nos toca más de lejos. Pero cuando uno sale a la calle y habla con gente sencilla, con gente más modesta, descubre que a esa gente sí le cambia la vida una decisión política. Y por eso la responsabilidad que uno tiene con gente que necesita más, que tiene menos herramientas, que tiene menos posibilidades de articular su vida solo. Porque nosotros al final decimos, uno se las arregla, uno la lucha, uno tiene, pero esa gente no tiene. Y la política me importa, no la piensen como política partidista, porque eso no es lo que me motiva, no lo sé, no tengo claridad, soy de un segmento, de una mirada del mundo, más bien progresista, liberal, creo en la autonomía de la gente, creo que cada uno es dueño de decidir lo que le va bien a su vida, no me gustan nada las reglas, me carga que nos prohíban fumar, me carga que prohíban el divorcio, me carga que prohíban el aborto, no porque yo quiera hacer ninguna de esas cosas, sino porque creo profundamente en el derecho de cada uno a decidir lo que es mejor para sí mismo. Yo no fumo, nunca he abortado, no lo haría jamás, pero me parece que es justo dejar que otros, bien educados y con madurez, tomen sus decisiones. Y por eso ahora mi lucha por el poder tiene que ver con cambiar las cosas en las que están a mi mano, pero también cambiar el mundo que viene para mis hijos. Y por eso las palabras de Karen me tocaban profundamente. He sido testigo y también víctima en ocasiones de la diferencia que hay al trato de las mujeres. Cuando me pongo pesada, dura, reclamona, soy bruja, nunca líder, poderosa, potente. Y ese es un costo que pagan las mujeres, a diferencia de los hombres, que yo quisiera que mi hija no pague nunca, que ella llegue a donde quiera llegar con las fuerzas que tenga y los talentos que Dios le ha dado. Pensaba en ella, ¿no? La gerenta de Facebook,
Don't hate her because she's successful. Las mujeres administran el poder y el éxito de una manera muy distinta a los hombres. Ahora estoy desarrollando un programa para apoyar a mujeres empresarias que puedan exportar. Y cuando uno mira las cifras, es tan interesante, las mujeres reinvierten las utilidades en beneficios para sus equipos, para sus colaboradores, mucho más que los hombres. Y les quería compartir esto que lo encontré el otro día leyendo los diarios. Yo leo muchos diarios todos los días porque hay que estar informada por la deformación periodística, porque trabajo con el mundo y con la inserción de Chile en el mundo. Y miraba esto, en 32 de 44 países, ser hombre es un factor de éxito y no lo es el ser mujer. Esto me parece bien fuerte y me encantaría que en unos años más, lo antes posible, esto no fuera así y que solo ser humano, talentoso, esforzado y trabajador fuera la causa del éxito. Yo siempre le digo a mi hija y a mi hijo de que lo único que nos detiene son los miedos que no sabemos enfrentar. No son los talentos los que nos permiten llegar lejos, sino es la capacidad de desprendernos de nuestras mochilas, de nuestros dolores, de nuestras heridas, de nuestros traumas, de administrarlos, trabajarlos y hacerlos consistentes y de convertirlos en energía positiva para seguir adelante. Por eso, mis 3 aprendizajes, quizás son muchos más, pero los 3 que quisiera compartir con ustedes hoy día son: uno, que nada pasa si uno no sale de su posición de confort. Los mejores logros, los mayores éxitos, las mayores satisfacciones se reciben cuando uno sale de ese espacio y sale a conquistar, cuando uno cambia, cuando uno se atreve, cuando uno arriesga. Lo que uno gana sin riesgo, sin dificultad, sin dolor, tiene otro valor. Lo otro que creo, y esto estoy convencida y me ha resultado, yo manejo equipos grandes de gente, es que cada uno de nosotros lo que desea es ser visto y ser valorado por lo que es. Y lo que nos mata es el tamaño del ego. Si fuéramos capaces de vernos entre nosotros con los talentos, las virtudes, los miedos, humanamente, como somos, imperfectos, frágiles, a veces poderosos, pero no siempre, y tuviéramos menos desconfianza, haríamos cosas mejores. A mí me pasa cuando trato a mi equipo, a mis compañeros, a mis colegas, a mis subalternos, desde esa mirada, sin maldad, sino que entendiendo que hay fragilidades de lado y lado, lo que recibo es siempre más energía, siempre más ideas, siempre más creatividad. Y lo tercero es que yo creo que hay que vivir en el presente, porque si uno escucha, tiene las antenas abiertas, está prendido, descubre que la vida es mágica cada día. Yo estuve pensando en qué magia contarles de esas pequeñas que yo vivo cotidianamente y encontré una. Yo tomé clases de creatividad con un profesor mapuche y él nos enseñó algunas cosas en mapudungún. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un profesor mapuche con creatividad? Y él me enseñó que la palabra en mapudungún para decir quiero divorciarme, sonido que no puedo pronunciar, significa mis ojos ya no pueden ver la belleza que hay en ti. Me pareció tan extraordinario, potente, mágico, y yo digo, está lleno de riqueza en todas partes. ¿Cuál es nuestra capacidad de escuchar, de aprender, de atender, de conectarse con el otro? Yo me siento muy privilegiada de estar aquí y de compartir con usted mi historia, mis sentimientos, mis vivencias, pero estoy segura que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes podría estar aquí y tendría una historia maravillosa que contarnos. Muchas gracias.